El presidente de la Junta protagoniza la primera imagen de nuestro informativo. Alfonso Fernández Mañueco ha estado en Castilla y León Televisión, donde ha sido entrevistado por el director de informativos, Eduardo Gordaliza. Entrevista para abordar asuntos de actualidad y para repasar sus casi primeros 100 días al frente de la Junta. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. En vísperas de alcanzar esa cifra, que es la que antaño los políticos se daban de gracia antes de comenzar a criticar, el presidente de la Junta ha repasado los asuntos que marcan la agenda política de la comunidad y no ha eludido cuestiones como las relaciones de bipartito, las próximas elecciones generales y, claro, la situación en Cataluña. Mañueco cree que el Partido Popular puede recuperar el espacio perdido en las próximas elecciones. Remontada en términos deportivos, por supuesto. Y pide no ver la convocatoria de las generales como una reválida o no del gobierno de coalición. Ni porque ha pasado tiempo suficiente para analizar lo que es este gobierno, ni porque además todos sabemos que hay mucha gente que vota en clave nacional de una determinada manera y en clave autonómica o local de una otra. No le preocupa cómo le pueda afectar. Dice que en el Consejo de Gobierno no se sientan partidos y habla así de IGEA. Está defendiendo con intensidad, está defendiendo también con responsabilidad y con mucho trabajo lo que son las políticas de la Junta de Castilla y León, que hemos encajado, hemos coincidido, somos perfectamente complementarios. Cree que la oposición no ha asumido dónde está y critica que el PSOE no se haya sentado a la mesa de un pacto por la sanidad. Remarca que se va a hablar con todos y que el plan de la consejera es el suyo. Yo soy el que impulsa todos los proyectos de todas las consejerías. Y que no habrá fusión de municipios. No va a haber fusión obligatoria de municipios esta legislatura. Pide al Gobierno central que pague no solo las entregas a cuenta, también los 150 millones de la dependencia o los 140 del IVA. Si el Gobierno en funciones puede pagar una parte de lo que se nos debe, nos tiene que pagar el 100%, la totalidad. La Junta estará con las comarcas mineras en los planes de transición. Esto es un ejemplo de la frivolidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El modelo del Partido Socialista es cerramos y una vez cerrado vamos a ver qué es lo que hacemos. Sobre Cataluña pide moderación pero también firmeza. El presidente de la Junta nos ha dado en esa entrevista algunas de las pistas que queremos desarrollar en nuestro tiempo de tertulia. Lo voy a hacer con mis dos tertulianos esta noche. Luismi de Dios, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Julio González Calzada, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Pero ya les digo que de algunos de esos asuntos hablaremos más adelante y de uno de ellos también, ahora mismo, que es al final la actualidad, esa actualidad que arde y no es un chiste fácil en Cataluña. En Barcelona el presidente de la Junta ha hablado de ese conflicto. Hasta allí nos vamos porque Barcelona ha vuelto a vivir una nueva noche de disturbios y de enfrentamientos. Kale Borroka, que se ha trasladado a las calles de la ciudad condal de las manos de los CDR, encapuchados, han montado barricadas, han quemado coches y han vuelto a lanzar objetos a los Mossos de Escuadra y a la Policía Nacional. ¿Cómo lo veis? La situación en Cataluña, claro, ¿esto creéis que se va a rebajar la tensión durante los próximos días o que al contrario va a ir a más? Hay una huelga, el viernes 26 de esas huelgas que llaman de país y ahí también me imagino que habrá bastante tensión. Yo lo veo mal, soy pesimista, pues porque es que no se dice, bueno, hay que restablecer el diálogo, que actúe la política y dejamos no sé cuánto, pero si es que si hay alguien como Torra enfrente es imposible. Es absolutamente imposible. O alguien que con esto que está pasando en Barcelona hoy solo se le ocurre ponerse al frente de una manifestación y cortar una carretera, no condenar la violencia y en estas condiciones. Hombre, lo único que nos está aportando todo esto que está pasando en Barcelona es un nuevo lenguaje político, porque yo, por ejemplo, una hoguera democrática nunca la había visto, o un asalto no violento, o un corte de carretera pacífico, en fin, a partir de ahora, pues todo lo que vayamos a hacer, pues será democrático, será pacífico, será no sé cómo. Ahora te pido opinión, Julio, porque mientras tanto, desde el gobierno catalán, al menos hoy el consejero de Interior ha criticado la violencia callejera y ha insistido en que los Mossos seguirán trabajando mano a mano con la Policía Nacional. Menos contundente ha estado el presidente de la Generalitat, que hoy, como decía Luismi, se ha sumado a una de las columnas que marchan hacia Barcelona, donde llegarán el viernes, el día de la huelga general, y en el trayecto pues han cortado autopistas, la AP7 en concreto.
Se han vuelto a producir cortes de carreteras y de vías de tren en la tercera jornada de protestas contra la sentencia del procés, que comenzaba con la salida de 5 marchas independentistas desde puntos distintos de Cataluña, que confluirán en Barcelona este viernes durante la huelga general. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acudía a una de estas caminatas. De rechazo de las sentencias y de apoyo al derecho de los catalanes a su autodeterminación. Había que esperar hasta la tarde para que Torra rechazase la violencia en Twitter, aunque también lo hacía después en la marcha independentista. Unidos y pacíficamente, adelante por la libertad de Cataluña y por su derecho de la autodeterminación. Más contundente se mostraba el consejero del Interior de Cataluña, quien rechaza dimitir y defiende la labor de los Mossos d'Esquadra. Policía, el cos de Mossos d'Esquadra actuará para aislar los violentos, pero pedimos también a los catalanes y catalanas que cuando vean algún brote de violencia lo aíslen ellos también. El Ministerio del Interior va a enviar a otros 300 agentes de la Policía Nacional para reforzar el despliegue de 800 efectivos que se ha hecho en apoyo a los Mossos. Mientras la Liga de Fútbol plantea que el partido Barcelona-Real Madrid del día 26 se juegue en el Bernabéu para evitar más disturbios, aunque los dos equipos lo rechazan. Sobre lo que ha ocurrido esta noche en las calles de Barcelona, un titular del diario El País de su página web: los radicales queman coches, lanzan piedras y lanzan también ácido a los Mossos en las protestas en Barcelona. La verdad es que ¿hasta dónde va a llegar todo esto, Julio? Sí, democráticamente, cívicamente. Que se lo digan a los dueños de todos esos coches. Claro, es que... pero son democráticos y cívicos, son unas protestas cívicas. Y siempre con una sonrisa en la boca. Yo me llama la atención hoy esa comparecencia que ha tenido el presidente del gobierno, luego vamos a ello, sí. Pedro Sánchez, y aunque vayamos luego a ello, pues él ha hecho un ejercicio de mantener la moderación como respuesta ante esta situación, que me parece bien, pero la moderación en ocasiones no da ejemplo de fortaleza, a veces da ejemplo de todo lo contrario. No sé si este es el caso. Bueno, ahora os pido opinión sobre esas declaraciones, no solo del presidente del gobierno, sino también de otros líderes de la oposición, porque, como les digo, el gobierno en funciones insiste en que son grupos organizados los responsables de los actos más violentos. Pedro Sánchez ha dicho esta noche que ya tienen alguna información sobre los responsables de ese tsunami democrático. Insta a Torra a que condene de forma más tajante la violencia y pide unidad a los partidos políticos. De momento, este miércoles se ha reunido en Moncloa con Casado, Iglesias y Rivera. El presidente del Gobierno en funciones asegura que garantizará el derecho de los que se manifiestan de forma pacífica y que actuará con firmeza y proporcionalidad contra los violentos. Enfrente van a encontrar la moderación como una forma de fortaleza, que nosotros no vamos a sobreactuar. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, vamos a ser serenos y firmes. Y reclama a Torra y a todo el Gobierno de la Generalitat que condene de forma tajante los altercados. Vamos a modular nuestra respuesta en función de cuál sea la actitud y las decisiones que tomen los responsables políticos institucionales en la Generalitat. Pedro Sánchez insiste. Que el Gobierno de España considera todos los escenarios. Para ello reclama unidad a los partidos. Sánchez ha escuchado este miércoles a los principales líderes de la oposición. Pablo Casado pide que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, un requerimiento a Torra, y que rompa los acuerdos que tienen 40 ayuntamientos independentistas. No es compatible seguir gobernando en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona con los independentistas y que al mismo tiempo estén diciendo que van a afrontar decididamente el pulso que se está echando. Pablo Iglesias reclama al Gobierno más diálogo y que no tome medidas excepcionales. El Código Penal y el artículo 155 de la Constitución no van a servir para resolver un problema político. Y Albert Rivera exige un plan para cesar a Torra y aplicar de verdad el 155. El artículo que nos permite acabar con el principal escollo, el principal tapón, el principal problema que se llama Torra. Porque con un conductor suicida al frente de Cataluña, solo podemos ir al suicidio. Asegura que la sociedad catalana tiene miedo y califica de emergencia nacional la situación. Pues de momento ya le han escuchado a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en funciones. No parece cercano el 155 ni la Ley de Seguridad Nacional que le piden tanto Pablo Casado como Albert Rivera.
Pedro Sánchez hablaba de moderación y modular la respuesta. ¿Hasta cuándo se va a poder modular la respuesta y mantener esa moderación por parte del Gobierno central si las cosas siguen como estamos viendo desde que se conoció el lunes la sentencia del proceso? Sí, pero ¿cuál es la otra alternativa? ¿Mandar la Legión? Porque claro, estamos hablando de una situación en la que gran parte de los que tienen que defender el orden público están dirigidos por la Generalitat. Claro, y entonces el presidente de la Generalitat está haciendo lo que está haciendo. Y el 155 a mí me parecería un error aplicarlo ahora, porque yo creo que lo único que serviría es para encanallar más la situación. Yo creo que sí, que la respuesta, yo lo he entendido al presidente del Gobierno, ha sido que la respuesta va a ir, que se puede dar desde el Gobierno central, va a estar condicionada lógicamente por la evolución de los acontecimientos. Vamos a ver qué va a pasar. Si lógicamente las cosas van a peor, se mantiene todo esto, pues me imagino que desde la propia, y además desde la propia Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, alguien tendrá que decir desde allí mismo, oiga, esto no puede seguir así, porque claro, los daños económicos, el problema de convivencia ahora mismo, el problema de vivir en Barcelona y tener que ir a trabajar y no poder pasar, ya está, es muy serio. Pero sin embargo también ha dicho una cosa que yo creo que serviría para esa moderación, que es la unidad. Y yo creo que la imagen que hoy se ha producido no es precisamente de unidad, sino una patética imagen de absoluta desunión entre las formaciones políticas españolas constitucionalistas, porque realmente ninguna ha estado de acuerdo con ninguna otra. Cada una ha tenido su propio discurso y tampoco el presidente en la intervención que ha tenido ha sido capaz de mostrar esa unidad de acción. Yo creo que ese es el principal problema, la falta de una unidad de acción frente a un problema que yo creo que es de toda España. Sobre esa falta de unidad de acción, evidentemente estamos en el momento en el que estamos, tampoco nos vamos a olvidar que hay elecciones generales dentro de menos de un mes, pero lo que sí que ha quedado patente a raíz de estos incidentes y de la sentencia del procés es que el hipotético gobierno que se podía haber formado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos hubiese reventado esta misma semana. Pues claro, ¿no? pero eso estaba clarísimo desde el primer momento. Es decir, a mí me parece que cuando Pedro Sánchez, que se le ha sacado mucha punta y se ha reído mucho el personal, que dijo que él no dormiría tranquilo si estaba Pablo Iglesias en el gobierno, es que yo lo veo, vamos, que sí, que un gobierno de ese hubiera durado, pues nada, hasta ahora mismo, hasta la sentencia o menos, porque Pablo Iglesias iba a seguir insistiendo en el referéndum, la autodeterminación, no sé cuánto, y eso, siendo vicepresidente del gobierno, pues fíjate lo que significa, o sea, estallar sencillamente, o que el presidente tenga que cesarte y a partir de ahí se rompe otra vez el acuerdo. Bueno, pues así están las cosas. La verdad es que estas son imágenes impresionantes, ¿no? Las que están llegando desde las calles de Barcelona, que evidentemente acaban con ese mito que algunos se lo estaba creyendo todavía, de que esto era la revolución de las sonrisas prácticamente, ¿no? Y de que todo era felicidad y alegría entre los independentistas, pero ya ven en dónde han quedado, ¿no? En una copia también incendiaria de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Y yo creo que con un cambio importante en la forma ideológica de unos y otros. Yo creo que los chalecos amarillos en Francia representaban una manera distinta de ver la política y en este caso estamos ante unos enfrentamientos de quienes lo que buscan es simplemente causar daños, ocasionar daños. Y yo no sé si en esa idea a veces un poco ridícula de así aprenderán, ¿no? Nos suicidamos y así aprenderán, pero yo a veces tengo esa sensación de que están buscando el suicidio económico, político, social, turístico de Cataluña para que todos aprendan de ello. Hacer daño y hacerse selfies con el iPhone último modelo delante de esas hogueras, que también hay. Es que también hay. En esto hemos visto mucho niñato con zapatillas muy caras y con todo eso y tal, que en fin, pues bueno, pero se están convirtiendo en héroes. Es decir, me hago el selfie, esta hoguera, ya somos más independientes, ya, en fin. Hay que tener muy en cuenta. Lo que sí es cierto es que... Y además que, por ejemplo, creo que los rectores han pedido a los profesores que no hagan exámenes o algo así, porque va a haber unos... Bueno, es que vamos, que ni siquiera tomen nota de quienes faltan. Vamos todos por el mismo lado, ¿no? Decir, bueno, pues si no, pues venga, y si no, ya el paso siguiente es que den aprobado general. Claro. De todas maneras sí que ya han conseguido un efecto que posiblemente no buscaban, y es que si había una unanimidad en la Unión Europea frente a este fenómeno,
Yo creo que ahora se ha formado un bloque absolutamente cerrado frente a cualquier posibilidad de que alguna zona de España pueda llegar a ser independiente. Bueno, pues esa es la imagen. Y además en la orden de extradición que ha pedido el juez ahora para Puigdemont se aplica bien y aquí se le condena también. Vamos a tener otros 5 años de machaque. Bueno, hay una sensación de hartazgo. Bueno, esto está levantando a mucha gente que estaba un poco ya harta, porque esto ya es demasiado, pero sí que es verdad que estos días atrás era bueno, no sé, ya no sé cómo decir, te daban ganas de apagar la radio, de apagar la televisión, de no abrir los periódicos, siempre lo mismo. El resto de España no contamos para nada, aquí no pasa nunca nada, no hay problemas. Vamos a hablar de los problemas que nos pasan también a nosotros, a los castellanos y leoneses, pero antes vamos a escuchar a nuestro tertuliano en la distancia, al que no sé si también las revueltas callejeras en Barcelona le quitan esta noche o no el sueño. Dinos, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Hay algo de la actualidad que me resulta opresivo, pero no sabría decirte qué. Lo pensaré mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, vamos con más temas, aunque me temo que mañana tendremos que seguir hablando de Cataluña y de los incendios que se sigan produciendo en las calles de Barcelona y otras ciudades de esa comunidad autónoma. Recuperamos los asuntos más cercanos para volver a hablar de la reordenación de la sanidad rural. Hoy la consejera se ha referido en Soria a la ausencia del PSOE en la reunión de ayer. Verónica Casado ha vuelto a pedir que no se politice la sanidad y ha recordado que el Partido Socialista ya firmó un pacto similar en Navarra. La verdad es que me da mucha pena porque los mismos puntos que yo llevaba son los puntos que se llevaba en lo que es el acuerdo para la sanidad que se hizo en Navarra, los mismos. Y en Navarra, PSOE, Podemos y otros partidos políticos firmaron un acuerdo, un pacto para la sanidad. No se levantaron, es que no fueron, ni siquiera fueron. Es decir, bueno, yo tiendo la mano de verdad, porque es que me parece, y esto lo he dicho mucho antes de dedicarme a este tema, la sanidad no se puede politizar. Nosotros lo que no vamos a ser es cómplices del destrozo que quieren seguir haciendo en la sanidad pública el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la extrema derecha de este país, que son los que ayer se sentaron en una mesa para decidir el futuro de la sanidad de Castilla y León. Pedía la consejera que no se politice la sanidad, pero entiendo que eso es harto complicado, poco menos que una utopía, y menos en estos tiempos de precampaña electoral. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Y como zamorano, que ya sabes que sigue ahí el proyecto piloto para poner en marcha esta reordenación o ponerla a prueba en la comarca de Aliste. A mí me parece, y lo dije aquí hace algún tiempo cuando hablamos de la futura consejera, me parece absolutamente descabellado, porque es que es no conocer la realidad, y comparar Navarra con Aliste a lo mejor en algo es que, vamos, le zumban las narices. Es que médicos lo pueden hacer por teléfono, pero hombre, los señores de 94 años que tiene problemas para marcar por teléfono, ir en autobuses, pero es que no se le ocurre ni el caso de la manteca, y que se encarguen las enfermeras fundamentalmente de los centros de salud y un montón de cosas. Ya los médicos se han revelado, claro, y las propias enfermeras, si no es su función, si no están capacitados o por lo menos no están titulados para eso. Es decir, si por ahí va a ir la reforma de la sanidad, mal vamos. En Aliste, que es donde va a ser el plan piloto, hay muchísimos pueblos muy pequeños, con poca población, ¿y qué vas a dejar? El centro de salud de Alcañices y otro en Río Frío o por ahí, que son los dos pueblos un poco más, y el resto que están ahí en unas carreteras tercermundistas, media montaña, etcétera, etcétera. Déjame que te lea un titular del ABC, aunque luego lo voy a repasar cuando llegue el momento de la prensa, porque hace referencia a esos vecinos de Aliste, y lo que dicen los compañeros del ABC es que los vecinos de Aliste piden explicaciones al PSOE por su plantón en el pacto de sanidad. Hombre, que lo diga el ABC está bien. No, sí, no, pero que te ¿pero quiero qué decir vecinos que, de Aliste? No, que te quiero decir que igual el hecho de que ayer se convocase una reunión y que no acudiese ni el Partido Socialista ni Podemos, aunque sea para criticar, para denunciar en la mesa que no nos gusta este plan. A mí la ausencia me parece muy mal, hay que ir allí y luego sales criticando, o sea, ahí no le puedo dar la razón ni a Tudanca ni al otro. Ahora, si ellos tienen información o creen que eso simplemente era un lavado de cara,
pues bueno, pero dilo después. Yo sí hubiera ido a la reunión, estando en uno de estos dos, hubiera ido sin ningún tipo de problemas, pero claro, yo voy con unos papeles también a lo que lo diga, mire usted, esto es absolutamente inviable. Ese plan piloto en sitios pequeños. No sé si lo de ahora es que el problema es que dicen, es que los médicos hacen más tiempo en el coche que en la consulta. Pues sí, pero a lo mejor se puede corregir, una pequeña corrección es que en vez de ir 3 días vayan 2, porque a lo mejor mucha gente hace recetas, están arreglando mucho por el tema de la receta electrónica. Pero lo otro, llevarlos en los autobuses, que sea por teléfono, pero hombre, por Dios, con gente de esos de 90 años que... Julio, es imposible. ¿qué te parece todo esto? Pues me parece que aquí es necesaria la aplicación de 2 infraestructuras fundamentales. Primero, el desarrollo de toda la infraestructura informática de la que están ausentes pues, comarcas como Aliste, donde aquello es un auténtico erial en cuanto al funcionamiento de Internet y todo ese tipo de sistemas. Y luego sí que es cierto que, si bien es verdad que no podemos abandonar a nadie en ningún lugar, y menos en estas pequeñas poblaciones, a quienes residen en estas poblaciones, también tenemos que tener en cuenta que hoy es difícil generar infraestructuras permanentes en estos lugares, porque son infraestructuras que van a durar muy poco tiempo, Entonces, yo entiendo también que resulte complicado para quienes están en el gobierno desarrollar algún tipo de infraestructura que tiene que tener un carácter provisional, necesariamente, porque en pocos años la situación puede ser muy cambiante. Las infraestructuras, excepto en algunos casos que haya que reformar, están, porque hay consultorios en casi todos los sitios. El tema electrónico, el tema informático es fundamental por una razón, porque no funcionan la mitad de los ordenadores cuando van los médicos a pasar consulta. Claro. Tardan en no sé cuánto, tienen que llamar aquí al CAU, etcétera, etcétera. Y hay gente, pero yo insisto en lo mismo, el problema de muchos sitios, muchas comarcas de aquí es el envejecimiento de la población, y a esa gente no se la puede dejar abandonada, porque es que una señora que esté con 90 años o un señor viviendo solo o atendido por alguien, no le puedes decir que coja un autobús, se vaya desde Sarracín de Aliste a Alcañices, y esté 3 horas allí porque han ido de otros 10 pueblos a pasar consulta, y es que además no hay sitio. Hay centros de salud, yo conozco algunos de la provincia de Zamora precisamente, donde hay sitios para que pasen consulta 2 médicos, pero si concentras los de toda una comarca allí para que vayan en autobús, no hay sitio, ni hay capacidad de algunas de las cosas que se quieren hacer. Es que es peor el remedio que la enfermedad, es decir, es vender el galgo para comprar un collar. Vamos a escuchar otras declaraciones que hoy también han llamado mucho la atención y también quiero que opinéis sobre este asunto. La exvicepresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, seguro que lo recuerdan, potenció el papel de la Fundación Villalar. Pues bien, su sucesor en el cargo nunca ha visto esta institución con buenos ojos. Hoy, y en León, Luis Fuentes lo ha dejado claro. Ha dicho que su intención es eliminarla. Asegura Fuentes que se creó con el objetivo de fomentar el sentimiento de comunidad y que, según él, claramente ha fracasado, por lo que no tiene sentido seguir invirtiendo unos 850.000 euros al año en ella. La Fundación Villalar se creó con unos fines, con unos objetivos que todos sabemos que no han sido cumplidos y que, por lo tanto, no tiene sentido que siga funcionando la Fundación Villalar. Todos ustedes saben que una fundación como ella tiene unos patronos y que tengo la intención de convocarlos en próximas fechas para comunicarle esta voluntad. Bueno, ni que decir tiene que desde la UPL le han aplaudido con las orejas tras escuchar esta propuesta. También aplaudida por Pablo Fernández, aunque eso sí, el líder regional de Podemos le ha dicho que sea un poco más valiente y que después de la Fundación Villalar se atreva, por ejemplo, con la Fundación Siglo. Luismi, te pregunto a ti, que además tú has sido uno de los que ha leído el manifiesto cuando había un manifiesto conjunto en la campa de Villalar, en las eras de Villalar. El último, por cierto. Bueno, me parece un error grande. Lo que pasa es que, bueno, pues este señor entró en política de la mano de un partido que era contra la Unión de Castilla y León, que era la Unión del Pueblo Salmantino, con lo cual, pues bueno, algo le queda, no todavía, aunque tiene un cargo institucional tan importante como es el de presidente de las Cortes. Yo creo que si la Fundación Villalar él considera que no está cumpliendo sus objetivos, lo que debe hacer es reformarla, pero no borrarla. Entre otras razones, porque a lo mejor nos vamos a encontrar de aquí al próximo Villalar con que a ver quién organiza los actos que ahora se encargaba la Fundación Villalar, que a lo mejor tenía exceso de presupuesto, pues podemos estar de acuerdo, pero plantéalo con los patronos, plantéalo con
el resto con los grupos parlamentarios y introduce las modificaciones que quieras. De todas las maneras, me puedo jugar una cena que no la va a eliminar. ¿Te la juegas? Sí. ¿Y tú? Bueno, ya que estamos. ¿Por qué crees que no la va a eliminar? Pues porque no le van a dejar, probablemente. No es que no le vayan a dejar, es que en cuanto esto se difunda un poco y vengan las protestas, las reacciones y todo lo demás, él mismo va a entender que no va a ninguna parte por ahí, porque lo primero que tienes que hacer cuando anuncias algo como esto es decir con qué lo vas a sustituir. O quién se va a encargar de las funciones que hacía la Fundación Villar, quién las va a hacer. Sobre todo eso, la organización, el funcionamiento de los grupos en las eras, las actuaciones, etcétera, etcétera. A ver, la infraestructura mismo para medios de comunicación, es decir, que alguien tiene que contratar las líneas que se ponen allí, todo lo demás. ¿Y quién lo va a hacer? Yo creo que eso lo puede hacer, Luis, lo puede hacer perfectamente las propias Cortes de Castilla y León, asumir asumir como institución todo este trabajo. De todas maneras, y esta es una opinión muy personal mía, yo si tuviera la ocasión eliminaría prácticamente el 98% del total de las fundaciones, y solo aquellas que muy justificadamente pudieran mantenerse seguirían adelante. Por cierto, que también en León ha dicho el presidente de las Cortes que el 20% de la riqueza nacional, se va en fraude y corrupción. También es bastante llamativo, ¿no?, para justificar un poco las medidas que pone en marcha su partido Ciudadanos para luchar precisamente contra la corrupción, el 20% de la riqueza nacional. No lo sé. Pues luego, cuando sale algún tema de corrupción en Madrid o en algunos de estos sitios, siempre votan, no votan precisamente con el supuesto corrupto. A mí me gustaría saber cómo aplican esos cálculos, que deben ser parecidos a cómo se aplican para incluir en el PIB prostitución y narcotráfico como elementos fundamentales, como unos elementos más del PIB. Me gustaría saber quién les aporta los datos y de qué manera. Es que sale cada estadística de estas que tú dices, bueno, la mayoría de los ciudadanos opinan que no sé qué, y dices, pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo, en fin? Esta tarde Podemos ha presentado a sus candidatas al Congreso por Valladolid en un encuentro ciudadano en el que ha participado su diputada nacional Vicky Rosell. Antes de este acto, el secretario regional de la formación ha defendido la importancia de lograr un buen resultado en las urnas el próximo 10 de noviembre. Su objetivo vuelve a ser entrar en el futuro gobierno, aunque temen que les perjudique la abstención. Es imprescindible que Unidas Podemos esté muy fuerte para así garantizar que los recortes se hagan por fin a los de arriba, a las multinacionales, a los bancos y a las grandes fortunas, y que la mayoría social, los de abajo, vean fortalecidos y reforzados sus derechos. Quienes no hemos heredado ni pisos, ni tierras, ni yates, sino los derechos y libertades, no tiramos el derecho al voto con tanta alegría como otra gente que sí que está muy movilizada, la derecha está muy movilizada. Y miles de pensionistas han colapsado el centro de Madrid para reclamar una mejora en sus ingresos. 100 autobuses de toda España se han sumado a las columnas a pie que partieron desde Bilbao y desde Cádiz y que han finalizado frente al Congreso de los Diputados. Exigen blindar las pensiones a la subida del IPC, elevarlas hasta los 1.084 euros de salario mínimo, eliminar los copagos sanitarios, más plazas residenciales y derogar las últimas reformas laborales. Unas pensiones dignas, que las pensiones que tenemos no nos dan ni para sobrevivir. Y encima le tenemos que dar de comer a los nietos. Se garantice la pensión, el IPC anual y una pensión mínima de 1.080 euros. Ya está bien de que nos tengan como los últimos monos, ya está bien de que haya viudas por ahí cobrando 300 euros, de gente muriéndose, literalmente muriéndose de hambre. Bueno, pues esa era la protesta de los pensionistas que ha llegado, como les digo, hasta las puertas del Congreso de los Diputados. Estamos a punto de terminar, pero antes quiero leer algunos de los titulares más destacados de la prensa regional que podemos leer este jueves en nuestros kioscos. Empezamos por el norte de Castilla, que lleva a su primera página esa fotografía, una de tantas fotografías de Barcelona en llamas, Barcelona ardiendo, y muchos coches que han ardido hoy gracias a la labor de los CDRs, que han vuelto a manifestarse durante esta tarde y enfrentarse a los Mossos de Escuadra y a la Policía Nacional. El Diario de Ávila dedica su titular principal también a este asunto, al conflicto en Cataluña. Sánchez abre cualquier vía contra la violencia, pero sin hoja de ruta.
En torno a los asuntos de nuestra comunidad, ABC habla de lo que ya les decía yo antes, ese asunto de la sanidad. Los vecinos de Aliste piden explicaciones al PSOE por su plantón en el pacto de sanidad. En el diario de La Razón señalan que la Junta facilita la conciliación con 2,8 millones de euros en ayudas para guarderías. Diario de León se acuerda también de los pensionistas en su titular principal. 7 de cada 10 pensionistas cobran menos de 1.000 euros al mes. En esas movilizaciones ya hemos escuchado a uno de ellos que reclamaban un salario mínimo de 1.080 euros como pensión. Y terminamos con El Mundo, el diario de Valladolid, es nuestro penúltimo periódico. Un acusado del Plan General de Ordenación Urbana culpa del cambiazo a un arquitecto muerto. En cuanto al diario palentino, titula que Forestalia plantea abrir en Guardo una planta de pellets con 30 empleos. Bienvenidos sean todos estos empleos que se crean. Gracias, Luismi. Vaya noche más caliente que hemos tenido, ¿no?, con los fuegos en Cataluña. Gracias. Y sigue. Por cierto, que no hemos metido unas imágenes de tu provincia, de Zamora, donde también unos iluminados han pintarrajeado la fachada de la delegación del gobierno, de la subdelegación del gobierno, pidiendo la libertad de los presos políticos. Como decía el torero aquel, el Guerras, que hay gente pato. Sí. Pato, absolutamente a pato, gracias. A ti, por que te vaya bien. A ustedes les dejo ahora con la publicidad, enseguida volvemos. Tenemos que hablar de vinos, de la vendimia en la Ribera del Duero, no se vayan.